Bueno, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta sesión. Hoy, 1 de febrero del año 2024. Bienvenida, Sara. ¿Qué más, Sara? Muy buenos días. Ahí tenemos acá con el icono de un gato color negro. Buenas, buenas. Bienvenida, Sara. ¿Qué más? Tardes, noches. Bueno, es el nocturno. Nunca se define si es el cambio de tarde a noche, ¿no? Pero sí. Bueno, bienvenidos a todos. Sara, primero que todo, pues felicitaciones, buen trabajo el que hiciste, buena comprensión de lectura en la actividad que dejamos la clase anterior. Muy bien. Aparte de ello, Sara, hoy vamos a continuar con algunas menciones en las cuales vamos a ver la nomenclatura. Recordemos que nomenclatura es cómo se llaman las cosas de los hidrocarburos y vamos a seguir familiarizándonos en cómo cambiar de una fórmula a la otra. Entonces, bienvenidos. Sí, vamos a colocar un título. Coloquemos el siguiente título. Hidrocarburos. Entonces, el título del día de hoy bien pudiera ser hidrocarburos. Cuéntame aquí. Voy a escribirlo también yo aquí. ¿Qué son los hidrocarburos? De la clase anterior hemos dicho que los hidrocarburos eran los compuestos que tenían carbono e hidrógeno exclusivamente. Por ahora estamos empezando por lo más básico. Carbono e hidrógeno exclusivamente. Y hoy me quiero centrar en unos que son los famosos hidrocarburos alifáticos. Hidrocarburos alifáticos. ¿Qué significa eso de alifático? Pues básicamente que siguen una secuencia simple de cadenas. Pueden estar ramificados, pero siempre van a tener secuencias simples de cadenas y no van a estar relacionados con un compuesto que más adelante veremos con el benceno. Entonces, digámoslo así, son hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno que tienen una cadena simple. Pueden tener ramificaciones, sí, pero tienen que tener cadena simple. Dentro de los hidrocarburos alifáticos hay tres grandes grupos. Están, primero que todo, ampliemos aquí el tamaño de la letra, que conviene hacerlo un poquito más grande. Entre los primeros están los famosos compuestos de cadena simple llamados alcanos, que son los más abundantes porque su secuencia es muy, digamos, simple y se caracterizan porque el enlace entre un carbono y otro es simple. Literalmente están compartiendo solamente enlaces simples en toda la cadena. Luego tenemos a los segundos, el segundo nivel de los hidrocarburos alifáticos, que son los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos en los cuales mínimo en una cadena o en una ramificación deben haber un enlace carbono-carbono. Es decir, dos enlaces. Permítanme por aquí. Control Z, eso. Mínimo en esa cadena van a ver un enlace carbono-carbono de tipo doble. Y el último grupo, un poquito más difícil de ver, porque es más complejo, son los alquinos. Fíjense que al menos en nombres, lo único que cambia es la terminación en cuanto a los títulos, ¿cierto? Y de hecho, esto nos va a permitir a nosotros nombrarlos de manera muy sencilla. Alcanos, alquenos y alquinos. Los alquinos tienen una secuencia de cadena triple. Es decir, al menos en un par de carbonos de los 4 enlaces que se comparten,
con otros compuestos, con otros elementos químicos, al menos 3 de ellos se comparten entre 2 carbonos. Por ahora esto suena raro, pero vamos a ver cómo funciona. Empecemos relacionando la palabra que dijimos en la clase anterior, tetravalencia. ¿Qué es tetravalencia? Es la capacidad que tiene el elemento carbono para formar 4 enlaces. Entonces, en los alcanos, todos los, digamos, enlaces carbono-carbono son simples. En los alcanos, todos los enlaces carbono-carbono van a ser de tipo simple. Miren por aquí que está rayando a destiempo, eso, simple. ¿Qué significa? Pues que solamente se van a combinar un carbono con otro a su vez por medio de un enlace al mismo tiempo, nada más, no van a tener enlaces dobles ni triples. A eso se le llama enlace simple carbono-carbono. Lo que voy a tener que escribir es ya, simple. Sí, toca escribir que me va a dar. Sara, ya voy a escribir porque me está causando dificultades, digamos, el dispositivo cuando intento rayar allí. Borrar esto, la palabra que quiero escribir es simple, doble y triple. Es el tipo de enlace que diferencia a los hidrocarburos alifáticos. Simple, doble y triple. Muy bien. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en estas primeras sesiones en el grupo alcano, en los hidrocarburos alifáticos del tipo alcano. ¿Por qué? Porque son los más abundantes, porque su secuencia es sencilla y son la base de todo. Tanto es así que la mayoría, la gran mayoría de los compuestos que uno ve alrededor suyo que están hechos de carbono, tienen como base los alcanos. Incluso los mismos alcoholes que utilizamos para limpiarnos, que no son hidrocarburos, porque ya tienen añadidura de oxígeno, pero incluso los alcoholes que utilizamos para desinfectar las cosas, la gasolina y otros productos del diario vivir están basados en secuencias de alcanos. Ya se convierten en otras cosas, pero la base siempre son los alcanos. Los alcanos también son bastante útiles en la mayoría de los plásticos. Usted puede tener la seguridad de que una bolsa de plástico, en su gran mayoría, tiene una estructura de enlace simple alcano. Bueno, antes de ir a hacer la secuencia, antes de hacer fórmulas, quiero que tomemos... bueno, Sara, ¿puedo mover la pantalla un momento hacia la derecha para poder escribir? Vamos un momento ahí que Sara nos responda. Dímelo tú, Sara. ¿Puedo mover la pantalla un momentito a la derecha? Ahora allí. Bueno. No. Veo que de pronto Sara tiene dificultades a la hora de escribir. No sé. Bueno, igual estamos dejando la clase grabada. Bueno, muchachos. Entonces, perdón, un momento muevo la pantalla hacia la derecha. Eso. Sí, Sara, que sí puedo mover la pantalla hacia la derecha para poder escribir. Eso. Muy bien. Bueno, me dicen que sí por el chat. Bueno, entonces, esta es digamos que es de las pocas veces que les voy a pedir que memoricen en este curso. Muchachos, la química orgánica, cuando hablamos de nomenclatura, tiene unas palabras que significan cantidades, específicamente cantidades de carbono. Entonces, cuando usted quiere llamar a las cosas, como en este caso a los alcanos, digamos nomenclatura de alcanos, al menos los 10 primeros, digamos los 10 primeros alcanos, y de hecho esta nomenclatura, aunque dice nomenclatura de alcanos, funciona para los alquenos, los alquinos, funciona cuando usted va a nombrar alcoholes, fenoles, aminas, amidas,
ácidos carboxílicos, todas esas familias grandes de compuestos a base de carbono nos sirven. Pero por ahora, siendo legal, esto se llama nomenclatura de alcanos y lo voy a colocar los 10 primeros alcanos o los 10 primeros prefijos que se utilizan, los primeros sufijos, corrijo, o palabras finales que se colocan cuando uno quiere nombrar una cadena de alcanos. Entonces, vamos a copiar esta tablita inicialmente y les voy a pedir que a medida que la vayamos utilizando, se van a dar cuenta que de tanto utilizarla va a pasar lo mismo que con las tablas de multiplicar, que uno pues termina irónicamente memorizándolas. Bueno, de tanto utilizarlo lo vamos a ver. Pero van a ver que es bastante sencillo. Primero que todo, vamos a establecer esto. Número de carbonos en una cadena. Según el número de carbonos en una cadena, el nombre o la palabra final de un compuesto a base de carbono va a tener distinto, digámoslo así, sufijo o prefijo. Entonces, en este caso vamos a trabajar con los sufijos. Cuando el número de carbonos en una cadena sea 1, y estemos hablando de alcano, que realmente se aplica para gran cantidad de familias químicas, cuando hablemos de ese aspecto, cuando la cantidad de carbono sea 1, vamos a utilizar el sufijo met. Ya les voy a correr el título sufijo para que quede parejito. Creo que me quedó un poquito tirado hacia la derecha. Vamos a utilizar la palabra met. Yo creo que aquí sí va a tocar moverlo para que no se me confundan. Eso es. Entonces, en la primera tengo met. ¿Qué significa met? Met significa 1. Entonces, vamos a colocar aquí, entonces, ahorita me voy a cambiar la palabra sufijo por prefijo porque se coloca al inicio. Prefijo. Creo que también vamos a utilizar los sufijos al final, pero bueno. Prefijo. Y el sufijo siempre va a ser el mismo, pero ya lo vamos a ver cuál. Bueno, por ahora tenemos esto. Cuando el número de carbonos de una cadena sea 1, la palabra clave es met. Ya vamos a ver los ejemplos y van a ver que esto es bastante sencillo. Cuando el número de carbonos de una cadena sea 2, el prefijo va a ser et. Cuando el número de carbonos de una cadena sea 3, el prefijo va a ser prop. Cuando son 4 carbonos en una cadena, el prefijo será but. Cuando sean 5, el prefijo va a ser pent. Cuando sean 6, recuerden que solo vamos a copiar los 10 primeros. Cuando sean 6, el prefijo de una cadena va a ser ex, que significa 6. Cuando el número de carbonos de una cadena sea 7, el prefijo será ept. Ept. E-H-E-P-T. Ept. Cuando sea 8, el prefijo será ot. Cuando sea 9, el prefijo será non. Y cuando sea 10, realmente también para 11, 12, 13, hay más de 100, 30, 40, los que quieran, el prefijo será dec. Dec. Hasta ahí. Entonces, muchachos, lo que vamos a tomar en cuenta a la hora de hacer estas estructuras basadas en alcanos es contar la cantidad de carbonos que hay en una cadena. Comienzo con cadenas porque son, digamos, los compuestos más sencillitos en la química del carbono de seguir. Entonces partimos de esta base. Digamos que yo tengo una fórmula, pongamos una fórmula como la siguiente. Le dejamos un color aquí, creo que el color, okay, color azulito, bueno, el verde va a quedar bien, este verde me sirve. Muy bien. Entonces digamos que tengo la siguiente estructura. Carbono, carbono,
carbono. Como vimos en la clase anterior, digamos que todos los elementos, todos los átomos de carbono tienen 4 enlaces, que si no están en esta ocasión completos, deben completarse. Para el ejemplo, como estamos viendo alcanos, que son hidrocarburos, compuestos de carbono e hidrógeno, voy a completar la estructura con átomos de hidrógeno, que es el mejor amigo del carbono aquí. Entonces voy a rodear todo lo que queda libre con hidrógenos. Por cierto, la fórmula que estoy haciendo, recordemos que se llama fórmula desarrollada, porque expande toda la estructura explicándonos en su visualización cuántos elementos, o más bien qué tipo de elementos y cuántos de cada uno hay en la molécula. Entonces digamos que yo tengo aquí ya la estructura completa. Todos los carbonos tienen los 4 enlaces ocupados. Cuando pasa esto, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de carbonos. Así que te hago la pregunta, Sara, ¿cuántos carbonos hay? Un momentico, que obviamente pues cuando uno transmite aquí, la velocidad de conexión hace que llegue el audio con un poquito de delay, pero pues igual ustedes terminan escuchando. ¿Cuántos átomos de carbono están representados en esa fórmula? Miramos acá. El símbolo químico del carbono es la letra C, ¿cierto? Entonces hay 1, 2, 3, 4. Hay 4. Y si miramos la tabla que está a la derecha, 4 es but. Por lo tanto, but será el primer prefijo que voy a utilizar aquí. But. ¿Por qué le coloco but? ¿Por qué bautizo a este compuesto químico but? Pues porque tiene 4 carbonos en su estructura. But. ¿Qué tipo de carbono es? Bueno, si observan los enlaces entre un carbono y otro, todos son simples, nunca hay enlace doble, ahí no hay enlace doble, todos son simples. Tampoco hay enlaces triples, tampoco hay este. Entonces, como pueden observar, al tener todos los enlaces simples, se cumple la tetravalencia, que es la propiedad del carbono, en la cual el carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces con otros elementos químicos. Entonces ahí tenemos el but. ¿Qué tipo de elemento es esto? Entonces, como son enlaces simples, la terminación va a ser ANO, butano. ¿Por qué se llama butano? Pues but viene de 4 carbonos. Esto quiere decir 4 carbonos. ¿Y qué quiere decir ANO? La terminación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos son enlaces simples. Todos los enlaces entre elementos carbonos, todos los carbonos tienen enlace simple entre sí. Eso es lo que quiere decir la terminación ANO. Muy bien, ahí lo tenemos. Recuerden que lo que interesa es el enlace carbono-carbono, que es lo que tenemos allí. Eso es lo que significa butano. Si nosotros nos vamos a ampliar, reducir la molécula, nos vamos a encontrar, digamos, con particularidades muy marcadas. Permítanme, voy a bajar un poquito de la pantalla, aquí para poder ver. Entonces, digamos que yo tengo esta situación. En esta situación, yo tengo, voy a ampliar un poquito más aquí. Y voy a, digámoslo así, triplicar la apuesta, o más bien duplicar la apuesta.
Listo. Ahí tengo todos los carbonos con enlace simple. Por lo tanto, ya sé que es un alcano. ¿Por qué? Porque cada átomo de carbono tiene un vecino carbono en el cual comparte un solo enlace. No se ven enlaces dobles. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Pues que si yo quiero nombrar este compuesto que está aquí, voy a estar contando la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Me voy a la tablita y voy a ver qué pasa cuando la cadena tiene 6 carbonos. Y me encuentro con que cuando la cadena tiene un total de 6 átomos de carbono, el prefijo es X, H-E-X, X, que significa 6. Bueno, quiero hacer una aclaración para que no vayan con la duda. Muchachos, a lo largo de la química se han colocado nombres curiosos a todos los compuestos químicos. A mí siempre me gusta ver el origen de las cosas, entonces los primeros 4 prefijos, eso de met, et, prop o but, son del griego antiguo. En el griego antiguo, ese tipo de prefijos significan esos números. Nosotros hablamos español. Nuestro idioma español es derivado de muchas otras lenguas, como el griego, el latín y matices de árabe. Entonces, a lo largo que fue enseñando la química, las reglas de nomenclatura han establecido, pues, curiosidades como estas, que es que los primeros 4 son de origen griego y el resto, o la gran mayoría después de esos, son de origen latino. Por ejemplo, pent significa 5 como el pentágono, hex significa 6 como el hexágono, hept como el heptágono, oct como el octágono, non como el nonágono, dec como el decágono. ¿Sí lo ven? Entonces, es por ello que tienen ese origen, pero pues por ahora digamos que es como memorizar esa partecita. Bueno, volvamos. Dijimos que tenía 6 carbonos y era X. Entonces tenemos aquí cantidad de carbonos en esta cadena principal, que son 6. Listo. Tiene 6 carbonos esa cadena. Entonces, como la cadena principal tiene 6 carbonos, entonces el prefijo que se va a utilizar para nombrar al compuesto va a ser X. Y ahora me pregunto, ¿qué naturaleza tienen los enlaces carbono-carbono? En este caso, si ustedes lo notan, entre este carbono y este carbono hay enlace simple, entre este y este hay enlace simple, entre este y este hay enlace simple, enlace simple, enlace simple, todos son enlaces simples. Como todos son enlaces simples, esto no es un alqueno ni un alquino, que tiene enlaces dobles o triples. Este será el hexano. Yo creo que voy a cambiar la letra porque ahí no está viendo ese pedacito rojo. Entonces este recibirá el nombre de hexano. Hex, que significa 6, y ANO, que significa enlace simple. Entonces así se nombra este tipo de compuestos. Hexano. Vamos a cambiar un momentito la fórmula para que nos acostumbremos también a las otras, ¿no? Porque no vamos a utilizar siempre la fórmula desarrollada. Entonces, digamos que aquí quiero resumir eso mismo que está arriba, quiero hacer lo mismo, pero que me quede la fórmula semidesarrollada. Entonces, ¿cómo quedaría? Si uno traduce esto que está aquí, escribirlo de una manera distinta, pero que tenga lo mismo. Bueno, resulta que si uno va a escribir lo mismo, pero utilizando otro tipo de fórmula más sencilla, más, digamos, simplificada a la vista, sin tener que regar todo esto, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Nos vamos a encontrar con algunos bloques de carbono. Entonces, digámoslo así. De los 6 carbonos, voy a tener por aquí un bloque, un carbono rodeado de hidrógenos, y voy a hacer lo mismo con los demás. Un carbono rodeado de hidrógenos en cada sector. Y también por aquí. Eso. Entonces, si yo quiero traducir o convertir una fórmula desarrollada en una semi,
o casi desarrollada, como también le dicen, en una semi desarrollada, lo único que tengo es que hacer la visión así. Tengo que mirar solamente los bloques de carbono. Siendo ese el caso, la fórmula semidesarrollada del mismo hexano nos quedaría de la siguiente manera. Aquí en las puntas sería CH3, enlace simple, CH2. De hecho, se repite el CH2 una, dos, tres, cuatro veces. Entonces voy a copiarlo y pegarlo. CH2, muy bien. CH2 y pues ahí van 5 carbonos. El de la punta termina en CH3. Y así he escrito lo mismo, pero de una manera simplificada. Tanto este como este son el mismo compuesto. Ambos son el hexano. ¿Se puede escribir de otra manera? Sí, hay otra fórmula que, digamos, presenta una condición bastante particular. Ahí se nos fue la conexión ahí, aparentemente con la compañera, ya volverá. Recuerden que igual el video está quedando grabado y ustedes lo pueden consultar siempre al final de las clases cuando se sube a la plataforma. Estoy utilizando un canal alterno de YouTube en el cual estoy subiendo los videos. Creé un canal precisamente para subir los videos y pues que no tengan dificultad en la visualización. Porque yo entiendo que algunos de pronto tienen dispositivos que no leen otro tipo de plataformas sino la de YouTube. Entonces se está utilizando esa que es como más universal. Bueno, ¿se puede escribir esto de otra manera? Claro que sí. Se puede escribir de una manera molecular. Se puede utilizar la fórmula molecular para escribir lo mismo que está arriba, pero de una manera simplificada. ¿Cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente manera. ¿Cuántos carbonos tiene la estructura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ello llama hexano, tiene 6. Entonces coloco C, la letra C, y el número 6. ¿Cuántos hidrógenos tiene el hidrocarburo? Es muy sencillo. Fíjense que incluso es más fácil contar desde acá. 3 más 2 da 5, más 2 da 7, más 2 da 9, más 2 da 11. 11 más los 3 de la esquina da 14. Entonces quedaría C6H14, que es lo que nos queda cuando hacemos la fórmula molecular. Sara, acabo de ver que de pronto se te fue la conexión un momento, te explico lo que acabo de hacer allí. La fórmula que está representada arriba, pues es la fórmula desarrollada, ¿cierto? La que está en la mitad, que dice CH3, CH2, 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 CH3, es la fórmula semi desarrollada, porque es casi desarrollada y no que es más simplificadita. Y la fórmula de abajo solamente cuenta las cantidades, es la molecular. Digamos que de estas tres, la que más se utiliza es la semidesarrollada, porque pues te permite ver la estructura, cómo está formado el compuesto, un compuesto un poquito más largo, aunque estos otros compuestos son bastante cortos, pero comparados con ellos mismos, pues son por así decirlo largos. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué ventajas tiene la fórmula molecular? Pues que es simple de escribir, porque solo hay que contar las cantidades, pero pues no te dice realmente cómo están estructurados los compuestos. La ventaja de la desarrollada, la de arriba, es que te dice pues cómo están estructurados los compuestos y las cantidades, porque solo basta ver el dibujo. La ventaja de la mitad, que es la que más se utiliza, la semidesarrollada, es que te permite ver la estructura y tú te puedes imaginar pues los bloques de carbono unidos a los hidrógenos, pero escribirlo de una manera más rápida. Es por ello que se utiliza de pronto un poquito más la de la mitad, la semidesarrollada. Hay otros tipos de fórmula, de hecho hay una más que les voy a mostrar más adelante, pero primero quiero que estemos cogiendo aquí el ritmo. Antes de continuar con cómo funcionan estos, porque la estructura, digamos que el sistema es bastante simple, es como un juego de cartas, vamos a hacer un ejercicio de análisis. ¿En qué consiste? Voy a escribir una fórmula y vamos a ver si cumple la tetravalencia del carbono. Entonces, voy a escribir una fórmula al azar. Solo voy a colocar por ahora carbonos e hidrógenos y pues ustedes me van a decir si esa fórmula es viable. Recuerden, la única regla para saber si una fórmula aquí es viable o no es determinar
si cada átomo de carbono tiene los 4 enlaces completos. Entonces digamos que yo tengo lo siguiente. A mí me dicen carbono unido a carbono, unido a carbono. Incluso aquí voy a colocar un enlace doble, miren, ahí tengo un enlace doble, aquí voy a colocar otro carbono, aquí voy a completar con hidrógenos y quiero que ustedes me digan si la fórmula va a completar con hidrógeno más bien. Ustedes quiero que me digan si la fórmula está bien hecha. Si efectivamente esta fórmula que estoy haciendo aquí, que sería como una fórmula desarrollada, es posible en la vida real. Si esto se puede formar, este compuesto existe en la vida real. Recuerden, la tetravalencia del carbono. Cada carbono, todos los carbonos deben tener 4 enlaces ocupados. Entonces, díganme si esta fórmula tiene la estructura. Bueno, para los que lo van a ver en diferido, los que de pronto no asistieron hoy, pero van a ver la clase en diferido, pues vaya pensando ahí. Pause el video y tómense 10 segundos. Para Sarita, que está con nosotros, ya nos puede decir si por ahí por el chat si esa fórmula cumple la tetravalencia del carbono. Recuerden, la tetravalencia del carbono nos indica que cada átomo de carbono debe tener 4 enlaces. Bueno, ahí se le fue la expresión muy técnica a Sara, pero va a volver. Es importantísimo hacer este ejercicio porque, digamos, nos permite determinar si comprendemos el concepto. Entonces, vamos a enumerar los carbonos, ¿vale? Entonces vamos a enumerarlos con pintura color. Estoy enumerando los carbonos, esto no sea una fórmula, sino para, digamos, visualizarlo en un tablero, ¿listo? Entonces, digamos, primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono, quinto carbono. Lo estoy enumerando solamente en este ejercicio. En realidad se enumeran para el otro lado, pero pues aquí lo estoy haciendo de esta manera para que nos identifiquemos bien. Entonces, de los 5 carbonos que tiene la fórmula, todos cumplen la tetravalencia o hay alguno que no. Mírenlo bien. Dice Sara, ¿será que sí? De pronto sí. Bueno, vamos a verlo, Sara. Empezamos por el carbono de la izquierda, el número 1, ¿vale? El número 1, el carbono 1 marcado aquí con el 1. Arriba, un enlace con hidrógeno. A la izquierda, un enlace con hidrógeno. Abajo, otro con hidrógeno. A la derecha, uno con carbono. El primer carbono cumple la tetravalencia. Muy bien. Miremos el segundo carbono. Arriba, un enlace con hidrógeno. A la izquierda, uno con carbono. A la derecha, uno con carbono. ¿Qué me dice Sara? ¿El segundo carbono cumple con la tetravalencia? ¿Cumplirá o no cumplirá? No, no cumple, porque le falta un enlace. Recuerden, cada carbono debe tener 4 enlaces ocupados. No puede tener ni más ni menos. Entonces, el error en esta fórmula de aquí es que le falta un enlace más. ¿Dónde se lo podríamos colocar para que sí existiera este compuesto en la vida real? Es decir, este que está dibujado no existe en la vida real. Pero si usted le agrega un hidrógeno, ya de pronto sí, porque vea, ya con otro hidrógeno abajo, ya cumple la tetravalencia. Este de aquí, el número 2, sí la cumple, ya. Sigamos, el número 3, ¿la cumple o no la cumple? Arriba no hay nada. A la izquierda tiene un carbono. A la derecha tiene 2 enlaces con otro carbono. Y abajo tiene uno. El tercer carbono sí cumple la regla. ¿Por qué? Pues porque miren, 1, 2, 3 y 4. Cumple los 4 enlaces. Recuerden que no necesariamente los enlaces tienen que ser simples. Pueden haber enlaces dobles. En este caso, el carbono número 3 tiene 2 enlaces a la derecha, uno a la izquierda y uno abajo. O sea, suman ya 1, 2, 3, 4. Cumple la tetravalencia del carbono. Cumple esa propiedad. Miremos el cuarto carbono. ¿El cuarto carbono cumplirá? ¿Tiene 4 enlaces? ¿Qué me dice Sarita? ¿Tendrá? ¿Cumplirá o no cumplirá? Como diría el noticiero, ¿cumple o no cumple? Sí cumple. ¿Por qué? El carbono número 4, arriba tiene hidrógeno. A la derecha, un enlace con carbono. A la izquierda, 2 enlaces con carbono. Entonces, claro que la cumple. Llevo 2 con el de la izquierda. Uno más con el de arriba con el hidrógeno. Y otro más con el carbono de la derecha, que es simple.
cumple los 4 enlaces. El de la derecha, el número 5, el carbono número 5, ¿cumplirá o no cumplirá? Miremos. Y el carbono de la derecha, el número 5, sí cumple. ¿Por qué? Arriba uno, abajo otro, a la izquierda otro y a la derecha otro. No tiene más. Cumple los 4 enlaces. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si arriba hubiera tenido, digamos, o a la izquierda hubiera tenido otro más? Ahí no se podría, porque estaría teniendo 5 enlaces. Y 5 enlaces no se pueden. 3 enlaces no se pueden, se pueden es 4. 4 enlaces carbono-carbono. Solamente si tiene 4 enlaces se puede. De lo contrario, nada que ver. Bueno, por ahora les adelanto que si nosotros fuéramos a nombrar este compuesto, que no es un alcano, ¿cómo yo sé que esto no es un alcano? ¿Cómo sé que no es de los que estamos viendo ahorita? Pues si tiene carbono e hidrógeno. Bueno, la razón por la cual esto de aquí, que dibujamos aquí como fórmula desarrollada, no es un alcano, es por una sencilla razón. Este compuesto tiene en la parte del carbono de la derecha enlaces dobles. Con que solamente tenga un enlace doble, así hubiera sido un solo enlace doble, no cumpliría. Bueno, en esta ocasión hay un pequeño fallo y es que el carbono número, este carbono de acá, hay que quitarle un enlace. ¿Por qué? Porque de lo contrario no cumpliría la regla de la tetravalencia. Entonces miren que aquí este carbono ya está cumpliendo la regla de la tetravalencia. Tiene 4 enlaces. No interesa que tenga enlace doble, que tenga enlace triple, pero que cumpla los 4 enlaces. Si no cumple los 4 enlaces, no hay nada allí. Esa es la importancia de la tetravalencia, que es el que nos da viabilidad para que los elementos, más bien los compuestos a base de carbono, los compuestos orgánicos, puedan existir. De hecho, esta fórmula también se puede escribir en fórmula semidesarrollada, también se puede traducir. Si usted me dice, traduzca esta fórmula semidesarrollada, recuerden que me guío solamente por los carbonos. Por ejemplo, aquí como tal, voy a bajar un poquito para poder escribir. A ver, aquí como tal, uy, vale mucho. Pues ya la como eso, ya quieto. Entonces, como tal, este bloque sería CH3, enlace simple, CH2, enlace simple. Este de aquí sería solamente CH. ¿Por qué CH solamente? Pues porque este bloquecito, miren que solamente tiene un carbono de hidrógeno. El siguiente sería enlace doble, que es esto que vemos aquí, enlace doble. Y aquí tendríamos otra vez CH. CH. Luego enlace simple, que es el que coloca aquí, CH3. Listo. CH3, CH2, CH, doble enlace, CH, CH3. Puede parecer raro, pero es una fórmula. Es una fórmula semi-desarrollada de ese compuesto químico. Si nosotros vamos a hacerla en fórmula molecular, que digamos es para tenerla simplificadita, esta misma fórmula se puede hacer solamente contando los carbonos y los hidrógenos, porque es un hidrocarburo. Entonces, si nosotros vamos a hacer esto con fórmula con fórmula molecular, nos quedaría de la siguiente manera. Carbono, hidrógeno. Colocamos las cantidades. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? Contemos. 3 más 2 da 5. Más 1 da 6. Más 1 ya suma 7. 7 más 3 ya da 10. Quedaría C5H10. Y así nos quedaría la fórmula molecular.
Tanto el de arriba, el de la mitad, como el de abajo son el mismo compuesto químico. En la próxima clase comenzaré nombrando. Por ahora, me encontré un material muy interesante de la empresa Ecopetrol, que pues es básicamente la empresa autorizada por el Estado colombiano para hacer la extracción de combustibles fósiles, de combustibles que están en el subsuelo de Colombia, debajo del suelo de Colombia, de manera legal para suministrar a la población colombiana de energía. Entonces, este material lo voy a dejar unos momentos después de que publique el video y me gustaría que lo leyeran. No aparece como tarea, no va a aparecer como tarea, pero sería muy bueno que lo pudieran leer porque lo vamos a tratar también en un espacio en la próxima clase. Entonces, Sarita, para mí ha sido un placer poder tener esta sesión con ustedes. Bueno, contigo en esta ocasión porque los demás compañeritos, al parecer de pronto no han visto el enlace en el chat. Han estado pendiente por el otro lado y no van a ir preguntándome. Pero entonces nos veremos en la próxima clase. Bueno, Sarita, recuerda que la próxima clase es el próximo jueves 8 de febrero. Y ya entramos a febrero, ya el segundo mes del año. Bueno, nos vemos en la cuarta sesión ya para el 8 de febrero. Nos vemos. Recuerden, ya les publico el video, voy a subirlo a YouTube y cuando lo tenga en YouTube lo publico. Y ya les publico también el material que sería bueno que fueran leyendo. Pásenla bien, chaito.